¿Cómo definirías o cuál sería ese estado de confort de una empresa? Creo que el estado de confort de una empresa es cuando desarrolla un método que le funciona, ¿no? Y lo aplica continuamente. El problema de este estado de confort es que siempre tenemos que pensar un poco, ir un poco más allá, ¿no? Porque yo puedo tener un método que me funciona muy bien, pero ¿y si voy un poco más allá y puedo conseguir un método más eficaz o que me permita generar una venta mucho más rápido o más completa? Creo que el problema hoy, o bueno, ya también venía de antes de muchas empresas, es que cuando encuentras una fórmula que te funciona, como que te pegas a ella y no sabes ver más allá. Sin embargo, aunque ese método funcione, puedes desarrollar otros que pueden complementarlo o funcionar mucho mejor. Entonces, quedarse en ese estado de confort no es bueno, ¿no? Al final... ¿Sería como una sentencia de muerte para una empresa? Yo diría que sí, Pienso que a día de hoy tenemos 1000 ejemplos de empresas que si no hubiesen innovado o no hubieran salido de esa zona de confort, no serían lo que son ahora. O sea, al fin y al cabo, el poder innovar, el poder adaptarte al cambio o cómo avanza la sociedad es lo que realmente nos permite crecer y al final todos queremos ser líderes. Y Grecia, ¿tú qué consejo le darías a una empresa para mantenerse siempre vivo en ese espíritu innovador? En el espíritu innovador yo te diría que una base fundamental es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje constante, no solo el hecho de decir voy a estudiar una cosa en particular o algo que competa lo que es tu sector, sino también formarte en diferentes aspectos. De esta manera podemos conseguir ver otras posibilidades, ¿no? Que a lo mejor estando en una burbuja no vemos. Si salimos un poco de ello, podemos ver diferentes opciones que nos pueden beneficiar. Entonces diría que mantener este espíritu innovador, ¿no? Parte de lo que es el aprendizaje. El problema del aprendizaje, o que yo creo que la mayoría de la gente ve cuando piensa en aprendizaje, es estudiar. Y estudiar se te hace bola, es complicado, no tengo tiempo, me pongo excusas. Pero al final creo que hay métodos, ¿no? Y creo que hay métodos que sí que nos pueden permitir aprender sin que nos cueste mucho, ¿no? Y yo creo que dentro de este tema podemos irnos un poco a lo que son los hábitos, ¿no? Por ejemplo, tú te levantas todos los días. Aparte de que es bueno, es una tarea que tú tienes automatizada, ¿no? Creo que es lo que tenemos que hacer con el aprendizaje, generar un hábito de aprendizaje que se automatice de manera que lo hagamos todos los días, se convierta en nuestra rutina diaria y no hace falta apuntarte a un curso de 6 meses, 3 meses, un año o hacer un máster, sino creo que dedicándole unos 15-20 minutos al día a aprender, ya sea tenemos 1000 herramientas, YouTube, podcast, ebooks o Google, o sea, Google es el dios del aprendizaje, por así decirlo. Creo que si implementamos este tipo de hábito y lo automatizamos y se convierte en rutina, estaremos aprendiendo constantemente, ¿no? Y creo que eso es lo que realmente te da la base para mantenerte, ¿no? Conociendo cosas nuevas, innovando y seguir creciendo al final. Pero la gente es perezosa por naturaleza, ¿no? Sí, o sea, al final pienso que la pereza es un muy mal hábito, ¿no? Y hay que salir un poco de ahí y cuando tú realmente te das cuenta de que el aprendizaje te aporta muchas más cosas, creo que también se convierte en una especie de adicción. Vamos a hablar de la innovación, porque claro, cuando uno habla de la innovación parece que habla de algo como abstracto. Sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al fin y al cabo lo que es la innovación es mejorar, ¿no? Crear cosas nuevas implementándolas. Esa es la definición y sí que es verdad que es un abstracto, ¿no? Al igual que el conocimiento o el aprendizaje, pero es lo que te digo, si tú eso lo conviertes la innovación en un hábito, se hace muchísimo más tangible. Entonces, al final este proceso es un proceso que tenemos que interiorizar, ¿no? Ya lo decía también Steve Jobs, la diferencia entre un líder y un seguidor es el poder innovar y creo que lo tenemos que aplicar en nuestro día a día. Lo que pasa es que parece que cuando hablamos de que alguien innova o alguien crea, estamos hablando como de genios, ¿no? O de frikis. Sí, normalmente suele ser así. Pero sí que es verdad que cualquier genio, ¿no? O experto en un tema o gurú tuvo también un punto de partida. Y yo creo que volvemos un poco también al tema del aprendizaje. Al final, el adquirir conocimiento, ¿no? Y salir un poco también de tu zona de confort, como te digo, no solo aprender de lo que es tu sector, en nuestro caso el marketing, sino aprender de otras personas, de otros departamentos, ya sea administración o comercial o incluso del producto en sí, te aporta muchas más cosas positivas.
¿Y hay alguna herramienta que recomiendas especialmente para trabajar en eso precisamente, en un proceso de innovación? Sí, bueno, más que herramienta, yo diría que la base para poder innovar es ser curioso y el complemento del riesgo. O sea, pienso que si realmente te interesa un tema, ¿no? o quieres aprender sobre algo, es buscarle ese punto, ¿no? Y cuando tú encuentras algo nuevo, algo que te despierta curiosidad, sí que es verdad que normalmente hay gente curiosa y gente que no, pero a todos hay ciertos temas que nos despiertan curiosidad. Entonces, ir a por ello, y una vez que has encontrado ese tema, ¿no? y te enfocas en ello, pues ser capaz de decir, vale, voy a tomar el riesgo, no voy a tener miedo, y seguir en ese camino. O sea, al final creo que el error está visto muy mal, entre comillas, pero el error es aprendizaje. Entonces, este proceso de ensayo-error es lo que realmente nos permite conocer más un sector. Bueno, yo como diseñadora web, cuando se te presenta una web o un reto, siempre tienes como esta idea de ¿esto se podrá hacer? Y partiendo de esa pregunta empiezas a buscar soluciones, opciones, y hasta que no lo consigues no paras, ¿no? Entonces, al final es un proceso que tenemos que tener todos. Yo creo que eso, curiosidad, riesgo, ser valiente y no tener miedo al error es lo que nos permite crecer. Y tú como diseñadora web, ¿qué puntos tienes en cuenta a la hora de ponerte a crear? A la hora de ponerte a crear, lo primero, lo principal, y yo creo que es base, es conocer a tu cliente. O sea, conocer a tu cliente como si el cliente fuera tu amigo. Al fin y al cabo, tú vas a transmitir o tú vas a plasmar, ¿no? en la web lo que realmente representa al cliente, y al final esta web es su escaparate, ¿no? de cara al público, de cara a los usuarios que van a consumir este producto. Entonces, conocer al cliente, tener una buena relación, que la comunicación sea fluida. Eso siempre dejarlo muy claro, que esto es somos tú y yo somos un equipo. Cierto es que él tiene su empresa, yo trabajo en una empresa, pero vamos a diluir un poco, ¿no? esa línea o esa barrera de empresa-cliente, y al final somos un equipo y hay que trabajar a una. Bueno, y además para eso tenéis esa metodología en vuestra empresa, ¿no? Exacto, eso es. O sea, al final esto nos permite poder tener una relación cercana con el cliente, donde yo puedo tener esta libertad para poder crear y como individuo, ¿no? poder preguntarte qué es lo que necesitas o cómo ves esto enfocado, y yo como profesional te voy a dar las herramientas para que tú y yo juntos consigamos el objetivo, que es poder tener una buena presencia online.